te invitamos a ser parte de nuestra gran familia en Punto de Encuentro Valencia. Hay un lugar para ti y queremos caminar juntos en tu crecimiento espiritual. Estas son nuestras reuniones cada semana. Reunión principal. Los domingos a las 11:30 horas. Un tiempo especial de adoración y enseñanza. Escuela Bíblica. También los domingos a las 10 horas. Profundiza en la palabra de Dios antes de la reunión principal. Desayuno solidario. Cada domingo a las 9:30 horas compartimos un desayuno para bendecir a nuestra comunidad. Grupo de mujeres valientes y valiosas. Los viernes a las 10:30 de la mañana, un espacio de encuentro y apoyo para mujeres. Jóvenes Giants. Los viernes a las 19:30 horas, donde los jóvenes se encuentran para aprender, crecer y divertirse. Grupos en hogar, Shants. También nos reunimos en hogares. Acércate a los líderes para más información y únete a una reunión cercana. Grupos en hogar. Reuniones semanales para compartir la vida y la palabra en un ambiente cercano. Únete a un grupo cerca de ti. Nos reunimos en calle Baladre, 3, Valencia. Queremos conocerte y caminar juntos en fe. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede. Te esperamos con los brazos abiertos. Somos Punto de Encuentro. Recuerda, no somos una iglesia más en Valencia. Somos una iglesia para Valencia. No somos un pueblo cualquiera, somos únicos. Somos la tierra de la huerta, de los coches en doble fila, del esmorzaret, de la paella, de la horchata, del cremaet, del mistela. Somos la tierra de la coca de llanda, de los semáforos sin sentido. Somos de los de, che tú, nano, vamos directos. Nosotros pasamos del bla 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 al alababalá. Nos gusta el ruido, los petardos, la traca, la música. Y si el ruido de un tambor resonando por las alas de un murciélago nos llevó a la conquista, hoy es el ruido de las palas y los cubos los que nos hacen salir victoriosos. No somos un pueblo cualquiera, somos Valencia, la ciudad de los valientes. Porque hay que ser valientes para ser generosos, para arriesgarse, para darse a otros, para arriesgar su vida, aunque la perdamos. Porque así somos nosotros, valientes. Damos y nos damos, arriesgamos, nos regalamos los unos a los otros. Así somos nosotros, nos damos sin mirar. Ofrendamos lo mejor, porque lo viejo nosotros lo quemamos. Así somos nosotros, una tierra generosa. Nos arriesgamos sin mirar, porque somos un pueblo de valientes. Valientes porque tenemos valores, lealtad, que nadie se lo olvide. Nosotros tenemos el sello de doblemente leal. Nosotros somos per a tota la vida, porque hay que ser valiente para llorar con el que llora, abrazar y consolar. Porque así somos los valencianos. No paramos de construir. Construimos obras de arte constantemente y ahora no va a ser menos. No pararemos hasta ver todo reconstruido. Así somos, constantes una y otra vez, día tras día. Así somos los valencianos. Somos obras de arte. Nos valoramos los unos a los otros. Nos damos valor, honor. Somos valientes para no flaquear, para levantarnos cada día y otro, y otro, y otro. Tenemos un lema fácil de recordar, Amunt. Amunt para volver a ser valientes. Amunt para darle valor a quien se lo ha perdido. Amunt para reconstruir. Amunt para mirar con fe, esperanza y amor lo que nos viene por delante. Sin miedo, porque no estás solo. Hay un ejército de valientes caminando y construyendo puentes para darte fe, amor y esperanza. No estás solo, valiente. Dios está contigo. Quien se dio como un valiente más, como un valenciano más. Él ofrendó lo mejor que tenía. Jesús se entregó por ti y por mí, por amor, para que en momentos como este, tan sombríos y tan oscuros, podamos albergar un poco de fe y esperanza, de que aún queda mucha vida por delante. Él se entregó para darte, para darnos comprensión, apoyo emocional y fuerzas donde no las hay. Él llora contigo, te da una mano amiga,
nos da sentido en una vida sin sentido. No estás solo, no estás sola. El más valiente de los valientes está contigo. Y está contigo para darte ánimos, para decirte Amunt. Aún hay más por vivir, aún hay más por delante. Se acercó y se acerca para consolarte, escucharte, abrazarte, para decirte no estás solo, no estás sola. Dios no te deja solo, Dios no te deja sola. Hoy más que nunca te dice Amunt, valiente. Él se identifica contigo en tu dolor, en tu alegría, en tus victorias, en tus derrotas, en tus conquistas y en tus pérdidas. Él te dice Amunt. Y los que creemos en esos valores, los vivimos y los compartimos, te decimos, estamos cerca, cerca para ayudarte. Amunt, Amunt, Amunt. Eres único, eres valiente. Buenos días. Bueno, felicidades a los del Barça. Hoy no, ¿verdad? Felicidades para Juan Alberto. Muy bien. Bueno, le dijeron a un joven pastor que fue contratado para una iglesia y durante los primeros meses solo predicaba de lo mismo. Siempre predicaba de lo mismo y siempre predicaba de lo mismo. Entonces, el liderazgo de la iglesia se juntó. Este hombre que acaba de llegar no sabe predicar de otra cosa. Igual es que solo tiene un monotema, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se lo decimos? Y fueron a decírselo, oye, no sé si te das cuenta que siempre estás predicando de lo mismo. Y él les dijo, sí, siempre estoy predicando de lo mismo, lo sé. Y entonces, dice, porque hasta que no lo entendáis, voy a seguir predicando de lo mismo. Entonces, hoy voy a predicar de lo mismo. El mensaje tiene por título Miembros de una iglesia y si eso tiene sentido. ¿Para qué? ¿No? Hoy vivimos en una sociedad cada vez más individualizada, más exigente de sus propios derechos, pero sin ganas de ejercer sus responsabilidades. Vivimos en una sociedad consumista de bienestar, queremos el bienestar constante, pasamos de un reel a otro en el Instagram o en las redes sociales, porque este ya lo hemos visto, ya lo hemos consumido, ahora quiero otro que me haga sentir bien. Este no me gusta, voy a otro. Este no me gusta, voy a otro. Y hacemos eso constantemente. Vamos a un restaurante y cuando la comida tarda un poquito más de la cuenta, porque las buenas comidas llevan tiempo en prepararse, pero ya no lo valoramos eso. Queremos la comida ya, la queremos ya, lista, preparada, ¿no? Y en cambio el mensaje de Cristo se muestra como algo totalmente contrapuesto, algo totalmente diferente, pero a la vez esperanzador. Ante la individualización, Jesús propone la vida en comunidad. Ante los derechos sin responsabilidades, el servicio a la comunidad. Y ante el consumismo de bienestar, Él propone los procesos que se dan durante el crecimiento. Y eso conlleva la confraternización, roces, experiencias, limar asperezas, crecer, por lo tanto, hermandad. Es decir, que ante el mal de la sociedad que tenemos, Cristo presenta una solución. Y su solución es su santuario, el santuario que Él ha creado en la iglesia. ¿Y cuál es su santuario? Su cuerpo, donde está el Espíritu Santo, ¿verdad? Él tuvo que entregar su cuerpo para formar un nuevo cuerpo. Él tuvo que entregarse por completo y darse por completo para que nosotros pudiéramos tener un lugar y un acceso que Dios siempre quiso que tuviéramos. Desde la creación, Dios siempre ha tenido un propósito, que el ser humano sea a su imagen. ¿Sí o no? Lo creó, ¿cómo lo creó? A imagen de Dios, ¿verdad? Y el deseo de Dios siempre ha sido que el ser humano viva conforme a la imagen de Dios.
Pero el ser humano, sabemos, la historia bíblica, y nos conocemos a nosotros mismos, estamos llenos de fallos, de errores. Tenemos taras, tenemos defectos de fábrica. No de fábrica del fabricante, sino de nosotros mismos, como nos fabricamos a nosotros. Y el deseo de Dios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento es que seamos santos. El Antiguo Testamento se basa y se rige en que el ser humano, bien, ha fallado, ¿ok? Pero ahora le vamos a dar algo para que el ser humano se sepa llevar bien entre ellos. Y es lo que ya se llama en el Antiguo Testamento la ley, ¿verdad? Pero la ley tiene un propósito, como leemos en Levítico. Dios dijo, sed santos seréis porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Y luego más adelante dice, porque santo soy yo, el Señor, que os santifico. Y luego en Tesalonicenses leemos que Dios dice a través de Pablo, la voluntad de Dios es que os santifiquéis. La voluntad de Dios es que seamos santos, que seamos puros, que seamos perfectos. Pero ¿quién fue realmente perfecto en sí mismo? Jesús. Es decir, el deseo de Dios es que nosotros seamos la imagen del ser humano perfecto. ¿Me entendéis? El deseo de Dios es que seamos santos, y solo hay un santo, que es Jesús. El deseo de Dios es que seamos como Cristo. Pero ahora, Cristo vino a entregar su cuerpo por nosotros. Vino negando toda la deidad de lo que Él era, todo su poder, y se condensó en un humilde bebé, en un frágil bebé, en un dependiente bebé, como todos nosotros. Se formó un cuerpo, vivió en su cuerpo y entregó su cuerpo por nosotros. Para que nosotros pudiéramos disfrutar aquí, ahora, en este cuerpo, lo mismo que Jesús disfrutaba en su cuerpo. Que es la presencia del Espíritu Santo, que es Dios con nosotros y Dios en nosotros. Y todo eso se cumple en el momento en el que Jesús entrega su cuerpo y resucita. Y luego dice, ahora me voy y empieza algo nuevo. Él empieza algo nuevo. Y es la iglesia. Como decía, Jesús preparó un lugar en el que podamos pulirnos para poder llegar a ser la imagen de Dios. Y ese es el santuario de Dios en la tierra, lo que dice Bonhoeffer. Le llama el santuario de Dios en la tierra. Porque es mediante el cuerpo, que es donde habita el Espíritu Santo, que nosotros podemos ser santificados. En el Nuevo Testamento se le llama muy pocas veces a los cristianos cristianos. ¿Sabes lo que significa la palabra cristiano? Pequeños cristos o imitadores de Cristo, ¿no? Pero por lo general, en el Nuevo Testamento, a los cristianos se les llama santos. Santos. Pero no somos santos. Ni hay nadie santo en sí mismo. Por eso nosotros aquí no tenemos en las iglesias evangélicas o protestantes, no vamos a ver ninguna figura de ningún santo, porque todos somos santos. El único santo es Jesús y somos santificados mediante Jesús y mediante el sacrificio de su cuerpo y mediante la inserción de su cuerpo. Es en este santuario únicamente donde puede existir la iglesia visible, el cuerpo de Cristo y la fructificación de los dones del Espíritu Santo. Porque los dones del Espíritu Santo no son para mí, son para vosotros. Los dones que el Espíritu Santo ha puesto en vosotros no son para vosotros, son para nosotros, que es diferente. Entonces no es pedirle a los pecadores que se hagan santos, porque eso sería una blasfemia, porque no le puedes exigir a alguien que no conoce a Cristo que sea santo, no se lo puedes exigir, porque solo es por gracia de Dios. Pero sí se le puede decir, pedirle a los santos, a los que hemos sido santificados por Cristo, los que aceptamos ese cuerpo, ese sacrificio por nosotros, sí que se nos puede pedir que nosotros seamos santos a través de la comunión con el Espíritu Santo. Y no podemos llegar a la comunión con el Espíritu Santo sin llegar a la comunión con los otros. No podemos, porque el Espíritu Santo actúa para formar algo, para formar la imagen de Cristo en nosotros, para formar un cuerpo en el que Cristo es la cabeza. ¿Me entendéis? La iglesia tiene una forma, y es la forma de Cristo.
pero solamente es posible si nos hacemos visibles los unos a los otros. Ese fue el propósito de la encarnación, para que el mundo crea, dijo Jesús, cuando recapituló un momento, hizo una mirada hacia atrás de todo su ministerio, y en aquella oración final en Juan 17, Él le dice al Padre, Padre, te pido que ellos sean uno, no te pido solo por estos, sino por los que vendrán nosotros después de estos. Que ellos sean uno, que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea. El mundo va a creer nuestro mensaje, el mensaje de Cristo, cuando mostramos el cuerpo de Cristo. Por eso, Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Y por eso, Él ordena de alguna manera cada iglesia con unos dones diferentes y con un contexto diferentes. Decimos que la iglesia tiene forma del cuerpo de Cristo, pero aquí somos diferentes cuerpos, diferentes caras, ¿verdad? Cada uno es un poquito más flaquito, otro más fuerte, otro más fofisano, que ahora se llama así, fofisano, ¿verdad? Yo soy fofisano, más fofi que sano. Y la iglesia, el cuerpo, no tiene una forma como nosotros la podríamos definir, ¿no? Tiene una forma que se parece a Cristo en medida que nosotros nos relacionamos. Pero no todos los cuerpos son iguales, aunque todas esas partes, todos esos cuerpos, todas las iglesias alrededor del mundo forman el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero como decimos, la iglesia, que es algo diseñado por Dios, se adapta a las diversas necesidades que tiene, a las diversas necesidades que hay en su entorno, se adapta a la cultura. No puedes pedirle lo mismo a una iglesia en Valencia que a una iglesia en Andalucía, ni a una iglesia en Bilbao, en el norte de España, ni tampoco a una iglesia en Brasil, ni tampoco a una iglesia en Argentina. No puedes pedirle lo mismo, porque son diferentes contextos, diferentes necesidades en las que la iglesia se adapta y porque además tiene diferentes miembros. Tiene diferentes miembros en los que cada uno tiene su lugar y por eso esta forma es de esta manera, esta es de esta, pero todas forman el cuerpo de Cristo. ¿Me entendéis? No existe iglesia perfecta. Nunca ha habido iglesia perfecta. Ponte a leer la primera iglesia, a ver cuántos fallos tenían. Te echarán las manos a la cabeza y decir, ¿cómo es posible que hagan esto? Pablo, de hecho, se echó las manos a la cabeza en un momento, luego, o en varios momentos, luego lo vamos a comentar. Como decíamos, Jesús murió y resucitó para hacer algo nuevo. De la misma manera que su cuerpo físico, la iglesia, tiene origen divino, su cuerpo físico tuvo origen divino, la iglesia también tiene origen divino. Y existe un cuerpo, el cuerpo de aquel bebé Jesús, existió para condensar toda la deidad de Dios en ese cuerpo. Jesús era 100% hombre, su cuerpo tenía las mismas necesidades que las nuestras, pero era también 100% Dios. Él es Dios y Él es hombre. Y Él condensó su deidad para adaptarse a este cuerpo. De la misma manera, y este cuerpo tiene origen divino, de la misma manera Dios ha creado la iglesia con un origen divino. Nosotros tenemos un origen divino. Por eso cuando una persona es un nuevo creyente, es insertado en la nueva familia de la fe. Se le considera hijos. Solo hay un hijo, el primer hijo, pero nosotros somos hechos hijos a través del hijo. Y formamos una familia. Por eso la iglesia se entiende como familia, como cuerpo, como planta en la que formas parte, te perteneces. Y en la que está condensada la deidad, la plenitud de Dios. Y en el que no podemos disfrutar de la plenitud de Dios si estamos separados de ella. Mira, fíjate lo que dice Efesios 3:10. Y ahí sí que le voy a pedir a los de multimedia que me ayuden. Efesios 3:10. El fin de todo esto, es decir, Pablo empieza en Efesios a dar, a abordar principios bíblicos y sobre todo de la figura de Cristo y del propósito de Cristo. Y él dice, el fin de todo esto
es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, es decir, la sabiduría de Dios se revela de diferentes maneras, siempre filtrada por esto, ¿vale? Que nadie luego venga aquí a las locuras, ¿vale? Filtrada en su palabra, el Verbo se hizo carne. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio ¿de qué? De la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. La Iglesia tiene un papel fundamental a nivel espiritual, allá donde está. Y es en ella donde se le ha dado el poder revelar la sabiduría de Dios en toda su diversidad. Mira lo que dice antes. Pablo está diciendo en Efesios 1:22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Bien, hasta ahí llegamos, ¿no? Pero fíjate, y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Todo lo que tenía Cristo se lo dio a la Iglesia. Esta, la Iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. En Colosenses leemos, porque en él, Colosenses 2:9, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y antes hemos leído que en la Iglesia, en su cuerpo, habita la plenitud de aquel, de Cristo, que lo llena todo en todo. Es decir, si yo quiero conocer a Cristo, solo lo puedo conocer en su plenitud aquí, en la relación con los demás, en la interacción con el cuerpo. Efesios 3:19. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Jesús vino para ofrecernos algo, una vida plena. No una vida llena de excesos o una vida que podamos pensar una vida plena es que mi cuenta bancaria esté llena, o sea, que no quepan más ceros detrás del 1, no antes del 1, porque si no, no tiene sentido. Que no quepan más ceros, ¿verdad? Todos ahí, eso no es una vida plena, porque hay muchos que tienen eso y no tienen una vida plena. Viven insatisfechos. Jesús vino a proponernos, a ofrecernos una vida plena. Esa fue su propuesta. Jesús dijo en Juan 10:10, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y luego vemos cómo su propuesta es que su vida abundante quiere decir que tengamos una vida plena, con sentido, con valor, la vida que nos ha tocado vivir. Unos con su casa, con su coche, con su trabajo, con su tal. Vivir una vida plena con lo que Dios nos está dando ahora. Ser capaces de vivir plenamente con ello. Fíjate, Efesios 3:16 al 18. Estamos dando vueltas en Efesios. Efesios 3:16 dice, le pido que por medio del Espíritu, está hablando Pablo, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender solos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. ¿No dice eso, verdad que no? Puedan comprender junto con todos los creyentes. Porque no puedo comprender cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo si no estoy junto con todos los creyentes. Por eso, vivir un cristianismo de frecuentar iglesias es muy peligroso. De hecho, no sé si es cristianismo. Vivir un cristianismo de autoconsumismo, no sé hasta qué punto. Porque requiere interacción, requiere compañía, requiere cercanía, requiere estar junto con personas. El nuevo creyente entra en una participación visible con el Señor. Y ahora, en esa participación, necesita toda la ayuda del compañerismo con los demás. Porque el cuerpo de Cristo tenía una misión. Y el cuerpo de Cristo ahora también tiene una misión.
Y es en cualquier parte donde los cristianos conviven, hablan y se tratan unos con los otros, allí está la iglesia, allí está la misión, allí está Cristo. Jesús, su cuerpo tenía una misión, reconciliarnos con Dios. Y nosotros, como su nuevo cuerpo, tenemos la misma misión, reconciliar al mundo con Él. Pero ¿cómo van a creer nuestro mensaje si estamos separados, desligados del cuerpo? Por eso Jesús dijo, Padre, oro por estos y por los que vendrán, para que sean uno, como tú y yo somos uno, inseparables, que ellos sean uno, perfectos en unidad, para que el mundo crea, para que tenga sentido lo que dicen. Porque si no, no tiene ningún sentido. En la Biblia vemos diferentes imágenes bíblicas de lo que es la iglesia. Y en todas ellas se muestra que tiene que haber una responsabilidad, y hay una responsabilidad de cada miembro de la iglesia. No es del liderazgo de la iglesia solamente, no es del pastorado de la iglesia solamente, sino es de cada miembro de la iglesia, del cuerpo, de cada miembro, estar conectado e interactuar con el cuerpo. Deberías querer y experimentar la interconexión de su cuerpo, la plenitud espiritual de su templo y la seguridad, la intimidad y la identidad compartida de su familia. Porque es ahí donde puedo entender el perdón en las relaciones. Es ahí donde puedo entender el me aman a pesar de mis defectos. Es ahí donde puedo entender la disciplina. Porque qué padre que ama a su hijo no lo disciplina. Es ahí donde puedo entender la corrección. Es ahí donde puedo expresar mis defectos sin miedo a que me critiquen. Hacerme vulnerable, porque todos estamos en el mismo proceso de conocer a Cristo. Todos, todos. En la Biblia encontramos diferentes simbologías de lo que es la iglesia. Una es en Juan 15:1 que dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, la vid, la planta de la uva. Y toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. En Romanos 11 leemos que se está hablando también de vosotros que formáis parte de cómo se hace la simbología de un olivo, ¿verdad? Y se dice a los nuevos creyentes que son injertados en el nuevo olivo. Y realmente cuando nosotros nos convertimos a Cristo, de alguna manera Dios nos injerta en su cuerpo. Y es una imagen que hay ahí de un injerto, para que lo veáis. Esto de que tengo aquí, ¿sabéis lo que es? Un palo. ¿Os acordáis de aquel anuncio que se hizo muy famoso? Un palo, que le regalaron al niño un palo y se puso súper feliz. Bueno, esto es un palo, esto es una rama seca que ya no tiene vida. ¿Por qué no tiene vida? Porque no está conectada al árbol del que procede. Si yo esta rama imaginémonos que acaba de ser quitada, que aún tiene un poquito de savia por dentro, ¿vale? Que es una rama verde, no seca como esta. La acabo de quitar. Si yo la pongo ahí, le pongo un pegamento, un poquito de celo, ¿esa rama va a vivir? No. ¿Qué es lo que hay que hacer para que esa rama viva? Injertarla. Hay que injertarla. Hay que hacer que se generen nuevas conexiones, ligaduras que sean irrompibles. Que se nutra de la rama, del tronco y de las raíces para que vuelva a dar vida juntamente. Por eso, no sé si se pueden apagar las luces un poquito, estas de aquí. Fijaos lo que ocurre en un injerto. Se le corta un poco la corteza, se le quita, se le hace un poquito de agujerito y se inserta la nueva rama que quieres que crezca ahí.
y lo aprietas bien, se ponen con una cuerda, algunos con una cinta, aquí. ¿Vale? Aquí se ve claramente que esto está injertado, pero luego va a llegar el día en que esto está completamente unido. Ya no lo puedes separar, porque ya forma parte, ha sido injertado esa nueva rama. Yo me acuerdo, mis padres tenían un árbol que daba de una parte un tipo de manzanas y de otra parte otro tipo de manzanas, porque había sido injertado. Se nutrían del mismo tronco, de las mismas raíces, pero de un lado unas manzanas y de otro otras manzanas. Eso hace Dios con nosotros, nos injerta. Y no podemos generar fruto si no estamos conectados. No podemos dar fruto si no nos sentimos parte, que nosotros formamos parte de. No podemos dar fruto, porque el fruto, repito, no es para nosotros, es para vosotros. No es para mí o para la primera persona, sino para la segunda persona, nosotros. Los dones son para nuestra actitud hacia Dios y la vida interior, como el amor, el gozo, la paz, pero también son relaciones sociales, tienen que ver con las relaciones sociales y expresiones hacia el prójimo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y el fruto no es algo que nosotros producimos, la planta no busca, oh, qué buen fruto tengo. No, lo produce sin saber cómo. Muy bien, produce eso. Y nosotros no buscamos el producir fruto como el fin, sino el medio es nuestro fin. Las relaciones son nuestro fin. La otra comparación que se extiende mucho en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de lo que es la iglesia, es el cuerpo, como ya hemos dicho antes, es el cuerpo. 1 Corintios, diferentes partes de la Biblia, textos bíblicos, habla acerca del cuerpo, ¿vale? Pero voy a utilizar Corintios 12, 1 Corintios 12. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. A veces anhelamos cosas que no debiéramos de anhelar, porque no somos lo que pensamos. Por eso necesitamos el cuerpo para que nos diga, ¡hey! Que no eres oreja, que eres ojo. ¡Hey! Que no eres pie, eres mano. Y tener cada uno en su lugar. Yo crecí enseñando, a mí me enseñaron de cuna de que los dones los reconoce quien los disfruta. ¿Cómo sabes que una fruta está buena? Cuando la pruebas. Los típicos que están escogiendo el melón, yo pregunto siempre en el Mercadona al frutero, oye, ¿cómo elegir un buen melón? Siempre me dice, y cada vez sale de una manera diferente el melón. Más o menos se parecen, pero cada vez sale de una manera diferente. ¿Cuándo lo sabes? Cuando lo pruebas. ¿Cuándo sabemos los dones que tenemos, la función que tenemos? Cuando lo probamos, y es la iglesia la que lo disfruta o no lo disfruta, la que dice, sí, es así, lo tienes. Sí, eres eres ojo. Sí, eres oreja. Sí, eres mano. Sí, eres pie. Porque si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Los que tenéis hijos, o habéis tenido ya hijos pequeños, ¿conocéis el muñequito Mr. Potato? ¿Sabéis cuál es el Mr. Potato? ¿Cuántos habéis visto la película Toy Story? Toy Story, vale. Pues Mr. Potato. Mr. Potato es un muñequito con forma de patata, ¿vale? Que le puedes poner la mano en el ojo, la nariz en la oreja, el bigote en el pelo, puedes formar la apariencia que quieras con Mr. Potato. La iglesia no es Mr. Potato.
Por eso tiene una forma, la forma de Cristo, una conexión coherente, sana, que produzca frutos en el que todos lo disfruten. No sé si habéis visto la película de Toy Story, que dice que se queda sin ojos, no sé qué, o se quita los ojos y los muestra y los alarga con la mano. Dice, así veo que vienen por no sé dónde, ¿no? Como ve los ojos y están conectados. Eso es imposible. Cada uno tiene su lugar. Y hay otra imagen de una mano. Si se pudiera apagar las luces de aquí un momentito, lo agradecería, para que se viera claro. Esa mano, ¿veis que este tiene un tono diferente que aquí? Es una mano implantada. Esa mano es de Mark Cahill, que el 27 de diciembre del 2012 se llevó a cabo el primer trasplante de mano del Reino Unido. Este hombre, que había perdido su mano por una infección, que en fin, se tuvo que amputar la mano, consiguió, después de un tiempo, se consigue entre 1 año y 3 años, tener una movilidad máxima con la mano, hasta que se formen de nuevo las conexiones nerviosas. Se tienen que formar las conexiones nerviosas para que el cuerpo reconozca que aquí hay una mano y la mano reconozca de dónde vienen las órdenes para mover. ¿Entendéis? Entonces, tuvo que pasar un tiempo, aunque al principio ya empezaba un poquito a notar y tener un cierto movimiento, le conllevó un tiempo para tener fuerza en la mano. Lo curioso de esta historia no es que fue el primer implante de mano, sino que tiempo más tarde, 4 años más tarde, en el 2016, la esposa de este hombre sufrió un infarto al corazón. Y este hombre fue capaz de mantener con vida a su esposa porque estuvo haciéndole reanimación durante 10 minutos hasta que llegó la ambulancia. Si no tuviera esa mano implantada, no lo podría hacer. Si fuera una mano en la que tuviera simplemente puesta ahí, una mano de estas de maniquí, no lo podría hacer. No podría ejercer presión. Tenía que estar conectada para poder salvar vidas. Para mí es una analogía increíble. No podemos salvar vidas. No podemos sentirnos los embajadores de Cristo si no formamos parte, si no estamos conectados. Por eso es necesario cultivar una cultura de vulnerabilidad en la que yo me muestro débil porque necesito la conexión. El cuerpo se resiente cuando tú no estás. La iglesia se resiente cuando alguien falla. La iglesia se resiente cuando alguien peca. La iglesia se resiente cuando no hay perdón. La iglesia se resiente. Necesitamos una cultura de vulnerabilidad en la que todos nos animemos los unos a los otros. Se ejerza lo que en el término griego se le llama ayelón, que se estudia en la escuela bíblica. Que ese término se repite más de 100 veces en el Nuevo Testamento, alrededor de 94 versículos, y ejemplifica las relaciones recíprocas. Amaos los unos a los otros, es decir, yo a ti, tú a mí, perdonaos los unos a los otros, confesaos los unos a los otros, sed miembros los unos de los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Así hasta 64 tipos diferentes. De esos 64, 58, 59 aproximadamente, son mandatos. Están en orden imperativo. Es una orden. Hey, no es una opción. No es si quieres o no quieres. No se trata de eso. En mis derechos, no se trata. Se trata de tus responsabilidades. ¿De cuál es la responsabilidad como miembro? La mano tiene que aceptar la terminación nerviosa. No solo es cuestión del brazo, es cuestión de la mano también. ¿Me entendéis? Por eso tiene sentido formar parte, ser miembro de una iglesia y no ser frecuentador. Tiene todo el sentido. Tiene sentido formar parte, pertenecer a un grupo concreto. Tiene todo el sentido. Porque si no, de otra manera no puedo establecer relaciones perdurables, relaciones que conlleven un crecimiento, una madurez. La idea de la membresía eclesiástica es una idea bíblica, aunque no se nombra en la Biblia números exactos de cuánto pertenecían a qué iglesia, pero sí
se menciona en varias ocasiones en las que se iban añadiendo a la iglesia, ¿verdad? Cada día en Hechos 2. Vemos en Romanos 16 cómo Pablo, en todo el capítulo Romanos 16, Pablo no para de mencionar a gente, saludad a no sé quién, saludad a no sé cuántos, los que están en la casa de Pepito, a tal, saludar, a un montonazo de gente en un solo capítulo. En Primera de Timoteo vemos una clara enseñanza sobre cómo tratar a las viudas de una iglesia en concreto. Y leemos que la viuda sea puesta en la lista solo, ¿sin qué lista? En una lista, en la lista en la que, oye, yo tengo que saber a quién puedo cuidar y a quién no. Yo quiero saber quién quiere ser miembro y quién no. Porque yo quiero dar lo mejor de mí para que forma parte del cuerpo. Yo quiero dar la mejor sangre para que quiere estar conectado, no desperdiciar sangre. En Hechos 6 también vemos cómo hacen unas elecciones porque hay un problema de logística. Necesitamos gente, vale, hay que reunir, hay que hacer un conteo, a ver qué personas tenemos de buen testimonio, etcétera, etcétera, y eligieron a Esteban. En Hechos 6. Es importante pertenecer a una iglesia. No sé qué tiempo tengo, más o menos voy bien, ¿no? De tiempo. Wow, a un montonazo de tiempo me queda ahí, bien. Vamos bien. Obedecer a Cristo es pertenecer. Cuando yo obedezco a Cristo, pertenezco a su cuerpo. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17 dice lo siguiente. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Los pastores somos personas que Dios ha querido, yo nunca quise, Dios ha querido que tuviéramos un don específico, una habilidad específica, como cualquier otro tiene otra habilidad. Pero hay que respetar esas habilidades. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Bien, a la luz de este texto surgen dos preguntas. Porque si no existe ningún requisito de pertenecer al cuerpo, a una iglesia específica, entonces, ¿a qué líderes debería cualquier creyente en particular obedecer y sujetarse? Si no existiera una conexión, un compromiso de caminar juntos. A nadie. Entonces este versículo lo tachamos de la Biblia, ponemos un típex ahí y se acabó y pasamos a otro. ¿No? Y otra. ¿Por quiénes los pastores deben de dar cuenta? ¿Por quiénes se nos pedirá cuenta? ¿Por toda la ciudad de Valencia? ¿O por las personas que quieren formar parte? Por las personas que quieren ser cuidadas, que quieren ser pastoreadas. Por ejemplo, en Corinto, algo que tiene que ver con también esto del formar parte, de cómo ellos entendían el formar parte. En Corinto, de las primeras iglesias, Corinto era una de las peorcitas de las iglesias de Pablo. Había un problema de inmoralidad sexual en aquella iglesia. Y Pablo se enfrenta con toda la iglesia por haber aprobado a un hombre que andaba en inmoralidad sexual sin haberse arrepentido. Y ellos se jactaban de que la gracia del Señor estaba sobre él, etcétera, etcétera. Pero Pablo les advierte de que esto es un tipo de maldad. Lejos de llevarse a jactarse, debería llevarles a lamentar. Porque esa persona necesita entender la disciplina, necesita entender el crecimiento sano, la santificación para la cual Dios nos ha llamado. ¿Entendéis? Y entonces Pablo les dice, sino que en efecto os escribí que no anduviereis en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? La disciplina de la iglesia no funcionaría y no funcionará si no hay un compromiso de pertenecer. Porque cuando quieres ayudar a alguien y corregir a alguien, entonces, ¿quién eres tú para decirme nada a mí? Vemos en el Nuevo Testamento, Pablo escribe a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto, a varias iglesias que están en una misma región, Galacia, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Tesalónica.
Cada iglesia totalmente diferente, con unos problemas totalmente diferentes, con unas necesidades totalmente diferentes. Unas son más de aliento, otras son más correctivas, como Corintios. Otras, Pablo habla toda su teología, como Romanos y Gálatas. Vemos en la revelación de Juan, ya no es Pablo, es Juan hablando en Apocalipsis. Y el Señor le dice a las 7 iglesias que están, le dice a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la de Sardis, a la de Filadelfia. ¿Sabes cuántas de estas tenían relación con Juan? 2. La mayoría con Pablo. Y Juan aún así les habla porque entiende que forma parte del cuerpo y no puede estar desligado del cuerpo. Leemos cuando Jesús habla de la Santa Cena, haced esto en memoria de mí. Luego leemos que Pablo dice, hey, cuando vayáis a celebrar la Santa Cena, considerar al cuerpo. Es decir, que si yo no considero al cuerpo, si yo no pertenezco al cuerpo, ¿cómo puedo celebrar el sacrificio del cuerpo de Cristo por mí? Si yo no quiero pertenecer al cuerpo. ¿Entendéis? Es muy complejo. La membresía, es decir, el compañerismo, la comunión los unos con los otros, da un escenario real, aterriza toda la teología, aterriza todo. Por eso a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús no respondió con 1, respondió con 2. Amarás al Señor tu Dios. Así dice el Señor Israel. Oye Israel, lo primero, oye, escucha, estate atento. No que te entre por un lado y te salga por el otro. Reténlo. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. No tengas otros dioses, ten uno solo, Dios. Que Él sea el Señor de toda tu vida. Por eso ámalo con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nos amamos? ¿Cómo amamos a los demás? Y dijo Jesús, en estos 2 se resume toda la ley y los profetas. Toda la teología se aterriza en las relaciones. Toda la teología se aterriza en la comunión del cuerpo de Cristo. Toda la teología se aterriza en los pequeños grupos. Por eso nosotros entendemos que no se puede vivir solo de domingo a domingo. Se tiene que vivir con relaciones más estrechas, con relaciones perdurables, con relaciones de amistad, con relaciones de que si tengo que llorar, lloro. Si tengo que decir, estoy súper frustrado, no pasa nada. Porque somos un cuerpo. Si tengo que decir, oye, estoy fallando en esto, estamos juntos para animarnos los unos a los otros, para santificarnos, para llevarnos a la imagen de Cristo, para ser perfectos en unidad. Y da una visión y misión concreta. Nosotros no somos una iglesia más en Valencia, somos una iglesia para Valencia. Hace un par de años teníamos un lema, otro lema también, que creo que lo vamos a rescatar, Davo. Una gran iglesia es aquella que tiene un gran compromiso con la gran comisión, con el gran mandamiento y con la gran comisión a través de la gran colaboración los unos a los otros. Cuando formas parte de algo, tienes un propósito, no estás solo en el mundo. Tienes con quién compartir, tienes una visión, una misión concreta. Estamos juntos para mostrar a este barrio, a Calle Democracia, a Calle Baladre, a Calle Taberner, esta calle por aquí atrás, a todo este barrio, estamos juntos para mostrar a Cristo. Tenemos una misión concreta, tenemos una visión, una línea. Y es la forma oficial de representar a Jesús a otros. ¿Cómo podemos mostrar a los demás a Jesús? ¿Cómo los demás pueden creer cuando somos perfectos en unidad? Padre, no te pido solo por estos, te pido por los que vendrán después de estos. Que como tú y yo somos uno, ellos sean uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite, que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Puede ser peligroso no formar parte. Nos podemos creer los llaneros solitarios, pero eso no existe en la Biblia.
Dios y yo somos mayoría, eso es mentira. Dios y nosotros somos mayoría. Sin el cuerpo no podemos hacer nada, no podemos. Pablo, el gran Pablo, ¿cuántas historias maravillosas nos ha dejado Pablo, verdad? Él salió de un navío, llegó a una isla, había una serpiente, le mordió, sabían que era una serpiente venenosa y aquí no había pasado nada. ¿Que la queréis a la barbacoa? La hacemos a la barbacoa si queréis. Ese era Pablo. Pablo, que hacía milagros. Pablo, que establecía iglesias allá donde iba, un misionero, alguien que había sido llevado hasta el tercer cielo, alguien con una revelación sublime de lo que es el reino de Dios, alguien de quien nosotros todavía nos nutrimos. Ese Pablo, el gran Pablo, él escribe en 2 Corintios 2:12. Ese texto no se lo había pasado a los de multimedia, así que los que tengáis Biblia, acompañadme. Y con esto acabamos. Pablo escribe en 2 Corintios 2:12. 12 y 13. Dice así: ahora bien, dice Pablo, cuando yo llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, yo llegué a una ciudad, ¿para qué? Para predicar el evangelio de Cristo. Descubrí que el Señor me había abierto las puertas, que lo tenía todo accesible, que podía hablar del evangelio. Aún así, versículo 13, me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito. Por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Pablo llega a Troas, se da cuenta de que es fácil compartir el evangelio con la gente y demás, pero no está llegando Tito, ya había quedado con Tito, él me tenía que acompañar en todo esto. Parece ser que Tito no ha podido venir, no había teléfono en aquella época. Oye, ¿dónde estás? ¿Por dónde vas? No, estoy por... Siempre decimos, estoy por no sé dónde y aún te quedan 2 minutos para llegar a ese dónde, ¿verdad? No tenía cómo saber de Tito. Y él dijo, si Tito no está, yo no puedo estar solo. No puedo estar solo, no debo estar solo. El gran Pablo. Y dijo, por eso me despedí de ellos y me fui a Macedonia, donde sí había con quién estar. Solo no, solo no, solo no. Por eso podemos disfrutar de la plenitud de Cristo. Y quiero pedir a los músicos que vengan aquí, o Alex, al menos, lo que queráis. Solo podemos llegar a entender la plenitud de Cristo. Solo podemos comprobar lo alto, lo profundo, lo ancho, lo largo del amor de Cristo cuando formamos parte. Cuando escuchamos lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Cuando escuchamos testimonios en la vida de los otros. Solo podemos experimentar la plenitud de Cristo cuando formamos parte, cuando somos miembros, cuando somos injertados y no nos pueden separar. Cuando formamos parte del cuerpo y no estamos simplemente pecados y ya está, y cuando quiero me despego y me pongo en otro sitio, clic, clic, clic. No. Necesitamos crecer para poder llegar a dar frutos. Necesitamos procesos. No somos automáticos. Necesitamos procesos. La iglesia no es automática. Porque necesita procesos. Procesos de aprendizaje. Procesos de encaje, de engranaje. Procesos. Y cada uno va a tener un proceso. No podemos pedirle a todos lo mismo. Pero sí le podemos pedir a los santos que sean santos. Que el carácter sea santo. Lo primero que se valora es el carácter. Más allá de cualquier cosa. Lo primero que se valora es cuánto tú valoras el cuerpo de Cristo. Lo primero que se valora es cuánto tú valoras la guía, la corrección, el pertenecer, el formar parte. Es lo primero que se valora. Porque eso es lo que nos da a entender, a la luz de la palabra,
que conocemos a Cristo y que queremos seguir conociendo a Cristo. Por eso si hay veces que yo tengo que aprender, parar, dejarlo, no hay problema, no hay problema. Gloria a Dios por ello, porque estoy en el camino correcto. Como Pablo le decía, hey, ya no quiero a Marcos, ahora no quiero a Marcos. Bernabé, llévate a Marcos. Y luego Pablo escribe, hey, ahora me es necesario Marcos. No pasa nada, estamos juntos. Y hay momentos en los que tendremos que sanar las heridas juntos. Y las heridas necesitan un tiempo de sanación. No hay problema en ello. Estamos juntos. No te desvincules a la primera de cambio, porque entonces corres un gran riesgo. Ni en las malas, ni en las buenas, como Pablo hizo. Ahora que yo soy el gran Pablo, puedo ir a donde yo quiera. Las puertas se me abren de par en par. Pero no, si no está Tito no voy. Si no estoy con el cuerpo, mejor no ir. Si no estoy con Cristo, mejor no ir. ¿Para qué? Damos gracias a Dios porque en su inmensa sabiduría Él diseñó un lugar en el que podamos formar parte. En su inmensa gracia, que no tiene una forma definida, que se nos expresa a cada uno de manera diferente, pero es la misma, nos inserta en una familia plural como esta, singular como esta, pero en la que tenemos opción de crecer, de ver a Cristo, de reconciliarnos, de amarnos, de cuidarnos, de estar juntos. Gloria a Dios, porque en su gracia, en esa gracia que no tiene forma definida, ha querido que en su cuerpo se nos revele un ápice de su sabiduría. Esta sabiduría que tampoco tiene una forma definida, en su diversidad, como hemos leído al principio, en Efesios 3. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad sea dada a conocer por medio de la iglesia. Y Dios ha querido dar una sabiduría a esta iglesia, una línea, algo por lo que caminar. Lo entendemos a la luz de la palabra. Caminemos juntos, caminemos juntos. Creamos en lo que Dios está hablando, creamos en lo que Dios nos está pidiendo. Caminemos juntos, dejemos al lado las prisas, empecemos el proceso. Dejemos al lado la individualidad, busquemos la hermandad, busquemos el compañerismo, dejemos al lado el yo es que yo, busquemos el nosotros, dejemos al lado nuestros derechos y abracemos nuestras responsabilidades. Seamos el cuerpo para que el mundo crea, porque si no, no tiene sentido. Porque Jesús no vino a por ti, vino a por nosotros. Jesús no vino a por una persona, vino a por todas y cada una de ellas, sabiendo su nombre, dice la Biblia. Pero vino a por todos, porque ama a todos por igual. No podemos separarnos del cuerpo y pretender amar a Cristo sin amar a su cuerpo, amar a sus manos que fueron clavadas por nosotros, amar a sus pies. Señor, no entendemos por qué has querido que nosotros naciéramos en la familia que hemos nacido. No entendemos por qué mis padres son ellos. Pero gracias por mi padre y por mi madre, por mi hermano. Gracias, Dios, por la familia que me das, de la que tú has querido que yo forme parte. Y te doy gracias también por la nueva familia que yo he creado con mi esposa y con mis hijos. Te doy gracias. Pero te doy gracias también, Señor, por la familia que tú has creado aquí. Gracias, Señor, porque de cualquier otro lugar tú has querido que esté aquí, en esta expresión de tu cuerpo, con una revelación de tu sabiduría.
Señor, y no quiero solo frecuentar, quiero pertenecer. Quiero aceptar la responsabilidad de cuidar a otros. Quiero aceptar la responsabilidad de someterme a otros. Quiero aceptar la responsabilidad de humillarme a otros, de amar a otros, de perdonar a otros, de sobrellevar las cargas de otros, de santificarnos los unos a los otros. Quiero aceptar, Señor, esa responsabilidad, porque te quiero conocer a ti. Quiero la plenitud tuya, quiero tu vida plena, Dios. Y gracias, porque no hay otra manera de entenderlo. Gracias, Señor, porque tú te hiciste como uno de nosotros para vivir entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, porque caminaste con un cuerpo para que te pudieran abrazar, para que te pudieran oler, para que te pudieran acariciar, para que te pudieran besar. Gracias, Señor, porque hubo gente dichosa en la humanidad que te pudo tocar. Pero gracias, Dios, porque por tu sacrificio en la cruz y por tu resurrección, por habernos hecho hijos tuyos, y no nosotros, sino tú a nosotros, podemos tocarte, abrazarte, olerte, besarte en la vida de los demás. Gracias, Dios, por tu cuerpo, por haberme insertado en el cuerpo, por haber querido que yo tenga la forma que tengo, ser el miembro que soy, tener la función que tengo. Gracias por ello, Dios. Porque tengo un valor incalculable. Gracias, Dios, por el lugar en el que me has dado. Te doy gracias, Señor, por esta ciudad, por este contexto, por esta cultura. Padre, porque no solo quiero valorar a mis hermanos, a mi cuerpo, sino quiero valorar a los que vendrán a consecuencia de nuestra unidad. A los que creerán, a los que volverán a ser insertados, injertados, implantados en ti, en tu cuerpo, en tu viña. Señor, ayúdame a reconocer mis fallos. Ayúdame a reconocer mis errores, mi orgullo. Y ayúdame a ver la necesidad de los otros. Ayúdame a apartar mi tiempo para otros. Ayúdame, Señor. Porque te necesito a ti, necesito tu cuerpo. Necesito los nutrientes que el cuerpo me da. Ayúdame a no pensar de mí como un llanero solitario. Ayúdame a no pensar de mí como una superestrella. Ayúdame más bien a pensar de mí como tú pensabas de ti. Que te humillaste para darte por rescate de muchos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Que ese sea hoy tu deseo. Querer conocer a Dios. Que sea tu deseo, el deseo de Dios, de ser santo. Que sea tu deseo, el deseo de Dios, de vivir una vida plena. Y que solo se hace en las relaciones. Solo se hace en la vida con el otro. Forma parte, insértate. Amén, Dios.